El ejercicio nos dice que los puntos A y B y C son las intersecciones de tres aristas concurrentes de un cubo con el plano horizontal H, siendo el vértice donde concurren el más bajo de todos los del poliedro. Sabiendo que la arista mide 6,5 centímetros, dibujar las proyecciones de dicho cubo con partes vistas y ocultas. Bien, si observamos la figura de análisis, lo que observamos es que el cubo corta a un plano horizontal en tres aristas. De esas tres aristas, los puntos de corte son el A, B y C. Bien, si nosotros ahora lo que vamos a intentar es abatir ese punto más bajo, abatirle sobre el plano H, para ver ese triángulo rectángulo que forma ese trocito de cara con el plano de corte. Una vez que tengamos ese triángulo rectángulo desabatido, podremos calcular la profundidad, o sea, la distancia desde ese plano H al vértice más bajo que vamos a llamar O. Bien, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es unir estos puntos para ver ese triángulo que vemos en la figura de análisis, que es el triángulo del corte del plano con las aristas del cubo, y vamos a hallar el ortocentro de este triángulo. Bien, ese ortocentro o prima es en realidad la proyección sobre el plano horizontal de ese punto más bajo que he dicho que vamos a llamar O. Bien, vamos a batir, como decíamos antes, ese trocito de cara, que es un triángulo rectángulo, y vamos, para poder abatirlo, a hallar el arco capaz de 90. Es decir, sabemos que el punto abatido y el desabatido se encuentran en la perpendicular a la charnela. La charnela para nosotros, en este caso, será la arista prima B', y entonces abatiremos de abajo a arriba el punto O. Bien, como sabemos que eso es un triángulo rectángulo, tendríamos que hacer el ángulo capaz de 90 grados y ya podríamos dibujar el triángulo rectángulo correspondiente. Aquí podemos medir de esta forma cuál es la altura o la diferencia de cotas entre el punto O y el plano H. Bien, si desabatimos con el radio de abatimiento, pues tenemos que esa distancia que está ahí señalizada, ese incremento de z, es la diferencia de cotas entre el punto O, y el plano H. Como el punto O está más abajo, esa diferencia de cotas nos la tendremos que llevar por debajo del plano H. Es decir, que el punto O segunda se encontraría ahí, por debajo del plano H. Bien, si unimos este punto O con todos los puntos que me han dado, con los tres puntos, el A, B y C, obtendremos la dirección de tres aristas del cubo, tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Bien. Mediante la recta de verdaderas magnitudes nos vamos a llevar la longitud de esas aristas, que hemos dicho que es 6,5 centímetros, y lo tendremos que hacer 3 veces para hallarlo sobre cada una de las rectas, la OC, la OA y la OB. Bien, entonces comenzamos con la primera, hallamos la recta de verdaderas magnitudes, hallando la diferencia de cotas, que ya la conocemos, que es incremento de z, y entonces nos llevamos los 6,5 centímetros sobre la recta de verdaderas magnitudes y obtenemos uno de los vértices del cubo. Repetimos lo mismo para las otras dos aristas, el mismo procedimiento, y de esta forma obtendremos 3 de los vértices del cubo. Si ahora por cada uno de esos vértices trazamos paralelas al vértice que nos falta, pues obtendremos de esta manera el cubo con sus caras completamente ya definidas. El contorno es totalmente visto y vemos que el punto que será visto en el alzado será el que en la planta está más próximo a nosotros, que es el vértice I. Repetimos lo mismo en la planta, trazamos las paralelas y de esta forma obtendríamos lo que es la proyección horizontal de nuestro hexaedro o cubo.